Ulises, en principio, gracias por estar en Radio del Mar. No, gracias a ustedes por invitarme. Y es un momento especial, Muy especial. por los años que se están cumpliendo también, ¿no? Y por la trayectoria suya en el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de estos años. Bueno, a ver, sí, es 50 años del golpe de Estado más fatídico de la Argentina en el siglo XX. Las cifras redondas a veces sirven para poner en acto todo lo que padecimos como argentinos en ese episodio histórico tan trágico. Creo que además es importante por el contexto político que estamos viviendo, ¿no? Durante mucho tiempo hemos hablado del negacionismo, de aquello que negaba la evidencia del genocidio en Argentina, y hoy estamos incluso ante un momento peor, donde se intenta no negar, sino aceptarlo para legitimarlo. Es decir, es realmente una encrucijada histórica, porque tras 50 años también 50 años de una lucha muy importante de resistencia, que comenzó bajo la dictadura con las Madres de Plaza de Mayo, pero que continuó durante toda la etapa postdictatorial, con los juicios, con las movilizaciones, y sin embargo hoy vemos que desde el poder y desde una parte de la sociedad se intenta legitimar algo de lo que fue tan horroroso en nuestra historia. Por eso es tan importante este momento, por eso es tan importante. La característica de su libro, de la biografía, de la autobiografía, de la biografía de Eve, ¿cómo lo, Bueno, mira, lo trato resume? sí, yo decía recién que Eve es una figura compleja, paradójica, con contrastes muy marcados de gestos históricos extraordinarios en la historia del país y también con errores muy, muy profundos. Lo que pasa es que la figura de Eve es la de una mujer que no estaba destinada a ser Eve de Bonafini. Es decir, Eve es una persona que hasta los 50 años casi fue una ama de casa tradicional, dedicada a su familia, a sus hijos, criada con los mandatos patriarcales, digamos, hasta los más conservadores en relación a lo que es el rol de la mujer en la sociedad, y que de golpe, medio siglo de vida de Eve, se encuentra con la desaparición de ese mundo, el secuestro de sus dos hijos, la desintegración de su familia, donde tiene que replantearse el sentido de la vida y además luchar por la recuperación de sus hijos. Es decir, se tiene que preparar para algo para lo que no había sido destinada. Es decir, es esa mujer que se convierte en algo para lo que no estaba preparada en absoluto. Y lo hace de un modo espectacular, porque se transforma en una de las figuras más significativas de la resistencia a la dictadura, y no solo de la etapa de la resistencia y de la dictadura, sino que fue una figura clave de la postdictadura para fundar en parte toda la institucionalidad democrática que hoy nos caracteriza, con los contrastes, con las idas y vueltas, con los retrocesos, como que estamos viviendo en la actualidad, de un ataque al Estado de Derecho y a la democracia misma desde el Poder Ejecutivo Nacional. Usted señalaba al comienzo de los cambios que se han estado dando en los últimos años y tiene que impactar en las nuevas generaciones. ¿La entiende las nuevas generaciones Bueno, lo que ha justamente esta es pasado? una de las claves de lo que está pasando, ¿no? Ahí hay un hiato, hay una ruptura, hay una discontinuidad que no podemos atribuirla solo al enemigo, no solo tenemos que atribuirla al enemigo de la democracia y del Estado de Derecho. Hay que reflexionar sobre los propios errores, no para autoflagelarnos, no para quedarnos en ese dolor, sino para replantearnos cuáles han sido las estrategias que nos llevaron a producir un resultado paradójico, que haya una parte de los jóvenes que respalde algo que no vivió, algo que no conoció y que fue trágico para la historia del país y que incluso los puede llegar a tener a ellos mismos como víctimas, como está pasando. Porque el golpe de Estado no es solo terrorismo, no es solo horror, es también un proyecto económico, social regresivo. Mira, si vos escuchás ahora
el discurso del ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Oz, de abril del 76, vas a ver la programática económica que se está aplicando en la actualidad. Vas a pensar que esto es una copia de lo que decía Martínez de Oz. Los invito todos a leer el discurso de Martínez de Oz del 76 y vas a ver reflejado la programática económica que se intenta imponer hoy, ¿no? Y lamentablemente a través de un gobierno elegido democráticamente, pero con fines profundamente antidemocráticos, no solo en la institucionalidad republicana, sino en la democracia económica, la justicia social. Convierten a la justicia social, que viene a poner equilibrio en las relaciones económicas, en un delito prácticamente. Milei habla como de la justicia social como un crimen, cuando el crimen es la desigualdad, cuando el crimen es la pobreza. Vienen a replantear esto con, como te digo, una programática económica muy similar, si no idéntica, al que intentó Martínez de Oz, ¿no? Es un momento de quiebre. Es un momento de quiebre en la historia nacional, es un momento decisivo y es importante esto que señalás vos, preguntarnos por la juventud, preguntarnos por los que no vivieron aquello y qué pasó, porque hubo un profundo trabajo por la memoria en la Argentina. La Cátedra de Derechos Humanos de aquí, el gesto de recordar permanentemente los 24 de marzo. ¿Qué es lo que pasó? En esto tenemos que reflexionar. Hay algo que nosotros mismos no dimos respuesta y por eso creo que tenemos que pensar cuáles son las respuestas que la juventud necesita para no encandilarse con las falsas respuestas antidemocráticas y profundamente lesivas del destino de la juventud, ¿no? El crecimiento de la desocupación, el crecimiento de la informalidad, la abolición de los derechos laborales, que son derechos protectorios del pueblo. Bien, todo esto viene de la mano de los peores sectores que reivindican, ya no niegan lo que hizo la dictadura, lo legitiman, lo reconocen y dicen estuvo bien. Esto es terrible en la historia argentina. Y si le pido un resumen en base a todo lo que ha vivido, recuperando la historia o manteniéndola también viva en 50 años, ¿cómo lo resume? En su Bueno, trabajo, me refiero. no es fácil. Yo creo que es un trabajo en torno al tema de la memoria, pero no la memoria que que se queda en el dolor, que se queda en la derrota, sino en lo que las madres llamaban la memoria fértil, ¿no? Creo que el trabajo de los historiadores, de los periodistas, yo también soy periodista, es trabajar en la memoria, pero como una memoria productiva, como una memoria que sirva para cultivar un futuro, ¿no? No esa memoria dolorosa, triste, que nos hunde en una derrota. Vos fíjate, yo soy parte de todo este movimiento en torno al 24 de marzo de este año, a los 50 años. Las madres, sin embargo, tenían una cierta disonancia respecto a esto. Ellas decían que la fecha que teníamos que conmemorar era el 30 de abril de 1977. El 24 de marzo de 1976 es el momento de la derrota. El 30 de abril de 1977 es el momento del inicio de la resistencia con las madres de Plaza de Mayo, apenas 14 mujeres que se instalan e interpelan al poder dictatorial desde la Plaza de Mayo. Ese es el momento en que la sociedad argentina comienza a reaccionar, muy lentamente, muy de a poco, nos costó mucho, pero ese sentido vital de las madres, de rescatar el momento no de la derrota, sino en el que el pueblo empieza a reaccionar, creo que ahí hay una de las claves para recuperar a la juventud, ¿no? Cuando reproducimos los campos de concentración, las torturas, a veces estamos generando miedo. Y lo que hay que generar es la capacidad de resistir los golpes al pueblo. Y esa capacidad la conmemoramos el 30 de abril de 1977, cada año ahora, el día en que las madres comienzan la resistencia a la dictadura. Gracias, Ulises. Gracias a vos.